¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente junto a usted para que juntos hagamos el culto para el Señor. Hoy estamos celebrando un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Obviamente que aún no tenemos el tiempo para estar en la iglesia, pero el Espíritu Santo nos tiene congregados y convocados mediante un mismo sentir y también el mismo Espíritu. Un abrazo, Dios les bendiga, anímese, vuelva a sonreír, Cristo le ama. Es un tiempo maravilloso que Dios nos permite conectarnos, estar juntos en la transmisión desde la casa pastoral, pero con un solo propósito, una gran motivación: exaltar, bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cómo está? Le saludamos en el nombre de nuestro Señor, donde también le damos un abrazo. Deseamos que Dios en tu casa, en tu familia, en tu vida, haga por los siglos de los siglos su rostro resplandecer. Somos una familia maravillosa. Hay mucha gente que está expectante, esperando el culto que hoy ya iniciamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primera instancia vamos a orar. Si no oramos se nos complica, pero cuando oramos el cielo se abre y la presencia del Espíritu Santo está en usted y en mi vida, en lo que estamos haciendo hoy. Donde usted esté, en casa, sentadito con el mate, con el cafecito, le invito a que incline un instante su rostro y juntos oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias porque tu presencia está aquí. Te alabamos, te exaltamos porque eres un Dios maravilloso, único, grande, fiel, soberano. Te damos gloria, honor y majestad. Bendecimos tu maravilloso nombre e invitamos a este lugar, a los hogares, al corazón de la iglesia, al poder maravilloso de la persona del Espíritu Santo. Y por fe hoy proclamamos victoria. Lo hacemos en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ya comenzó el culto. Ya estamos listos para ser también ministrados por la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sin antes decirte, hermano, todo tiene su tiempo. Ya estaremos nuevamente en el tabernáculo, en la iglesia, proclamando que Cristo vive, que Él no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Este es el tiempo que Dios tiene para usted y para conmigo. Proclama la expresión del salmista, ¿no? Cuando él dice: este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y gozaremos en Él. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor me anima, me consuela y me levanta los brazos. Y hoy proclamamos junto a ti en casa, Ebenezer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gloria al Señor, bendito es su maravilloso nombre. Poderoso es el Señor que nos permite, aunque estemos en casa junto a ti, estar celebrando un culto a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Ya tenemos un tiempo, 3 meses así trabajando en la casa, pero qué es lo lindo, que la iglesia está viva. La iglesia está viva, la iglesia es poderosa en la persona de aquel que la instituyó un día, ahí en Pentecostés, cuando también le dijo un día al apóstol Pedro: las puertas del Hades jamás nunca prevalecerán contra la iglesia. Cristo vive, Jesucristo es el Señor, y esta noche hay bendición para ti, hay sanidad, hay restauración y hay presencia maravillosa del Dios de lo imposible. Dispóngase, llegó el momento para ser ministrados por la poderosa palabra del Señor. Hijo Felipe, Dios te bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta tarde. Contentos de poder compartir la palabra del Señor en esta linda tarde, en esta linda jornada. Contento de poder estar acá, de entregarles la palabra del Señor. Así que les quiero invitar a que pueda ir en su casa tomar ubicación, posesión, para poder meditar en la siguiente reflexión bíblica. Puedas tomar tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz, poder invitar a más personas para que puedan un momento escuchar la palabra del Señor. Agradecemos también a todas las personas que nos van reportando su sintonía.
a todos los hermanos de la iglesia Tiempo de Dios, a las otras iglesias que también poco a poco o paulatinamente se van sumando a la transmisión. Así que ahí nos puedes dejar tus comentarios, tus motivos de oración. Y también no olvidarte que también puedes visitar todas nuestras plataformas digitales, como el canal de YouTube que tenemos, el canal de la página de Instagram y por supuesto Facebook, que es la red más masiva que sigue la iglesia. Así que vamos a buscar la palabra del Señor, dice en el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a revisar básicamente dos versículos, el verso 7 y el verso número 8. Y este sermón, esta palabra, enseñanza, lleva por título Me seréis testigos. Así que los que tienen el buen hábito de tomar nota, se llama Me seréis testigos. Y la idea es poder profundizar en el rol, en la labor que tiene la iglesia cristiana y evangélica durante este tiempo. Así que por ahí esa es la invitación que hoy día vamos a revisar, particularmente lo que tiene que ver con el rol misionero que tiene la iglesia durante este tiempo. Convengamos lo siguiente, quiero partir a modo de introducción con dos eventos, con dos hechos sociales que son súper importantes para dar la introducción al sermón. Primero podemos acordar, ¿cierto?, unificar un mismo discurso de que claramente los últimos 6 meses han sido tiempos muy difíciles para nuestra nación. De hecho, mucho antes de lo que era la pandemia, lo que es la alerta sanitaria, mucho antes veníamos con todo el flagelo, con unos índices de violencia altísimos con respecto a lo que fue ese octubre del año 2019, con todo lo que tiene que ver con el estallido social. Luego de eso decantan un inicio de mayo, un inicio de año difícil, hasta que finalmente poco a poco se va instalando esta especie de estado de alerta nacional que tenemos como país. Y teniendo básicamente a la vista estas dos circunstancias, cobra justamente relevancia cuál entonces en consecuencia será el rol de la iglesia en todo este movimiento. ¿Qué es lo que nos manda hacer el Señor? ¿Qué es lo que hoy día estamos haciendo como iglesia? ¿Y qué otras cosas debemos mejorar? A raíz de estas dos circunstancias, yo armaba una especie de diagnóstico. Diagnóstico básicamente es como una fotografía, y hoy día podemos coincidir que existe a mi juicio, una excesiva preocupación por el fin del tiempo, por el fin de esta humanidad. Es recurrente escuchar, ya sea en las noticias, en las redes sociales, cómo hoy día también mucho pueblo cristiano tiene esta especie de preocupación por el fin de las cosas. Entonces, muchas veces como pueblo de Dios ponemos mucha atención a lo que dicen algunas, entre comillas, profecías, muchas de ellas sin disponer tampoco de un sustento bíblico, y lo que finalmente va generando un efecto totalmente contrario a lo que Dios quiere. Cuando ponemos mucha atención a estas señales del fin del mundo, cuando ponemos atención a estas falsas profecías, nuestro corazón, ¿qué pasa? Se llena de miedo, de pánico social, de desesperanza, de miedo, de aflicción, siendo que para los hijos del Señor la venida de Cristo debe constituirse como un efecto totalmente contrario. Es sinónimo de alegría, de gozo, porque Cristo viene. Sin embargo, esta capacidad que tiene el ser humano de poder complicarlo todo, a veces nos centramos mucho en ponerle acá una estructura, un día, una hora, y nos afanamos y nos preocupamos y decimos, bueno, ¿cuándo finalmente será el día que venga Cristo? Y nos afanamos, y a veces escuchamos a evangelistas, a distintos líderes,
y ponemos mucha atención y finalmente nuestro corazón se llena de temor, de miedo, como si eso fuera algo difícil para nuestra vida, siendo que para los que somos hijos de Dios, nosotros esperamos ese día porque va a venir nuestro Señor y Salvador. De hecho, la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 36, dice claramente que el día ni la hora nadie la sabe. Y por más que históricamente hemos leído ese pasaje, persiste esta sensación inexplicable a mi juicio de ponerle un día, una fecha, de cuándo será, y vamos perdiendo el foco como iglesia de Cristo, preocupados de esas cosas, pero no de la labor misionera. Incluso yo creo que esta palabra puede frustrar a muchos. Incluso estos líderes espirituales que tienen amplios auditorios, que tienen muchos seguidores, muchos suscriptores, ni siquiera ellos saben. Es como complejo, pero ¿cómo no va a saber si predica tan bonito, si me hace hasta reír? Pero no sabe. Además, la palabra del Señor agrega en Mateo 24 que ni siquiera, así como si no te quedó claro, agrega que ni siquiera los ángeles del cielo saben. Luego, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 7, Jesús está con sus discípulos y les dice: el día y la hora no es asunto de ustedes, no se preocupen. Pero volvemos a insistir. ¿Y qué pasa? Nuestra casa, nuestro hogar se llena de miedo y transmitimos ese miedo a nuestros hijos, a nuestras generaciones, siendo que debe ser un motivo de alegría. Anótelo. La venida de Cristo es sinónimo de alabanza, pues, hermano. Fíjense que para los que hemos aceptado al Señor como nuestro Señor, Salvador personal, el fin de esta humanidad, anótelo, va a ser recién el inicio de una eternidad con nuestro Salvador. ¿Se da cuenta el tesoro que tenemos? Va a ser el fin de las cosas. Como dice ese himno pentecostal, cuando en las cortes no haya más ley, cuando el comercio haya cesado, cuando todo eso termine, para la humanidad será el caos, pero para los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, es recién el inicio. Y vamos a abrazar el perdón de nuestro pecado, y si fuese poco, hermano, el regalo de la vida eterna. Si a usted le parece poco eso, examine su corazón. Va a ser recién el inicio de una eternidad, porque tú y yo cargamos con un título espiritual que está acá, marcado a fuego como una condición perpetua para siempre, de ser llamados hijos e hijas de Dios. Y tenemos la convicción, la certeza de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Es lo único. Es lo único que te va a salvar. No tu título, tu diplomado, tu magíster, tu licenciatura, tu teología. Lo que va finalmente a llevarte al Señor es tu condición de ser llamado hijo. Todo lo demás queda acá. De esta manera yo quiero reforzar la labor que debemos tener hoy día como iglesia, a volver el foco a la gran comisión. Vuelvo a repetir, el día y la hora no la sabe nadie. No la sabemos, solamente Dios está en autoridad por sobre todas las cosas, por lo pronto. Entonces, por más que usted se afane, hermano, por más que usted se preocupe de saber el fin del tiempo, no lo va a poder lograr. Porque solamente Dios tiene la autoridad con respecto a eso. De esta manera, quiero también reforzar y pasar revista a lo que es el rol de la iglesia en esta pandemia. Y desde un punto de vista profesional, la iglesia cristiana contribuye a la salud mental de toda esta nación. Y aquí lo valoramos de una forma extraordinaria, de manera que la iglesia de Cristo
desarrolla, ejecuta, implementa una estrategia de contención y apoyo espiritual a la familia, pues. ¿Se da cuenta del impacto, la contribución positiva que hace la iglesia? Las familias son restauradas, los matrimonios son restaurados, nuestros niños y nuestras niñas son bendecidos. Adicionalmente, la iglesia desarrolla toda una línea de trabajo social en las cárceles, en los hospitales. Hoy día, con gozo, con gratitud, puedo ver cómo muchas iglesias llevan el sustento, cajas de alimento. Entonces, ese debe ser nuestro foco y no preocuparnos por esta mirada quizás escatológica. Centrarnos en lo medular, que es la gran comisión. Y ese debe ser nuestro foco. Dice la Biblia, en el libro de Mateo 24, dice que hay que estar despiertos y preparados para ese día. Así que, como no puedo escuchar tu amén, quizás le puedes decir a tu hermano que está a su lado, dile, oye, no pierda el foco. El día y la hora en realidad nadie lo sabe. Puede que sea frustrante, perdón lo reiterativo, pero no hay que perder el foco. También sabemos que la Gran Comisión está registrada en Mateo 28, versículos 19 y 20, y es de conocimiento público de toda la iglesia, ¿cierto? Que parte justamente con esta impronta, dice, por tanto, id. Es, diría el pastor, un mensaje con fuerza, con convicción, de carácter imperativo. De manera que tenemos la labor de llevar este evangelio a muchas naciones. Y cierra nuestro Señor Jesucristo de forma excepcional diciendo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta que termine esta pandemia, hasta que termine todo esto. Incluso algunos se pueden aventurar en ponerle una fecha a esta pandemia. Solo Dios sabe cuándo volveremos. Pero en el mientras tanto, como decimos los chilenos, Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como el profeta Eliseo le decía a la viuda de Sarepta que la harina y el aceite no van a escasear, no van a menguar en tu casa hasta que nuevamente comience a llover en esa zona. Así es el Señor. Ciertamente, en Mateo 28 está la gran comisión que mi hermano Andy, con la Bibi, se la recitan y lo dicen con mucho orgullo. No obstante, algunos comentaristas bíblicos dan cuenta que, y para mí también, que existe una segunda gran comisión en la Biblia. La primera por excelencia la acabamos de revisar. Sin embargo, hay una segunda gran comisión que no se plantea así, pero la invitación es la siguiente, que tú puedas revisar lo que te acabo de señalar. Hechos capítulo 1, versos 7 y el 8. Esta sería básicamente un segundo, cuando Dios finalmente Jesús ratifica lo que es la gran comisión. Dice, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Y dice el versículo clave, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El contexto del pasaje da cuenta cuando Jesús fue llevado al cielo. Y en la antesala que Él se encontrara con Dios Padre, Él los reúne. Y específicamente le da 3 instrucciones. Primero, dice que les hace el recuerdo, el recordatorio de que ciertamente Él ya no iba a estar presente en medio de ellos, pero sí iba a dejar a la persona del Espíritu Santo como nuestro consolador. Amén. Y les solicita y les pide, quédense en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Y luego les dice una segunda idea, y me serán testigos. Vamos a hablar luego de eso. Y luego tercero dice, lleven este evangelio, sean testigos. Y básicamente lo que hace Jesús es describir 4 regiones importantes para llevar el evangelio. Dice Jerusalén,
Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que está haciendo Jesús ahí es una clase magistral de cómo hacer un trabajo misionero. En otras palabras, Él está entregando una carta de navegación, una ruta, un itinerario a los discípulos. De acuerdo, séanme testigos, pero primero en Jerusalén, el lugar donde ellos estaban. Luego vayan a Judea. Luego vayan a Samaria. Él sabía de antemano el conflicto que había entre judíos y samaritanos. Y se fue hace poco hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, hay toda una ruta que Jesús les marca para precisamente llevar el Evangelio de Cristo. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir revisando estas 4 regiones para que la podamos ir conociéndolas juntos. Primero dice, me quiero detener en lo siguiente, dice, me seréis testigos. Acá no significa literalmente testificar a las almas. Acá se refiere más bien a entregarse en toda su capacidad a Cristo hasta dar la vida por Él. De hecho dice, la palabra testigo en griego se escribe martiras, dando origen etimológico a la palabra que todos conocemos que es mártir. En el diccionario dice, mártir se describe como una persona que muere o sufre grandes calamidades o padecimientos en defensa de sus creencias y convicciones. De hecho, hay un libro que se llama Loco por Jesús, que da cuenta básicamente del perfil de un mártir, proponiendo puntualmente 4 ideas. Primero, que el mártir es uno que escoge la muerte en vez de negar a Jesús. Uno que da testimonio de lo que Dios ha realizado. Tercero, uno que sacrifica algo de importancia o de valor para dar avance al Evangelio. Cuarto, uno que soporta el sufrimiento por la causa de Jesús. Eso implica ser un testigo del Señor. Morir nuestra carne, nuestra carnalidad, por amor al avance de la obra de Cristo. Muchos misioneros hoy día renuncian a su condición de comodidad en la casa, mueren a toda esa carnalidad, a ese orgullo, a la vanagloria, para que puedan en consecuencia avanzar el reino del Señor. Luego, finalmente, se proponen 4 regiones, que puntualmente significa la extensión, querido hermano, de tu y mi testimonio. Jesús menciona estas regiones específicas para dar una descripción, digámoslo, sociopolítica de cómo deberían llevar a cabo las misiones. Primero, ¿cierto? Como buen chileno hay que partir por casa y precisamente parten en Jerusalén. Esa es la instrucción principal. Van, si usted se fija, de adentro hacia afuera. Dice, Jesús les señala el lugar donde actualmente ellos estaban reunidos como discípulos. Eso refleja espiritualmente que nuestra Jerusalén se refiere a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, de manera tal que la familia es el primer campo misionero por excelencia. Por lo tanto, si tú eres pastor, pastora, líder o encargado de alguna obra, la primera iglesia que debes pastorear, la primera iglesia que debes guiar es tu propia familia. El campo misionero por excelencia de todo papá, de toda mamá, son las generaciones. Y por eso es importante que, ¿qué pasaría si Cristo viniera hoy día? Una pregunta que te hago, ¿qué pasaría con tus hijos, con tus hijas? Es tiempo que ellos también puedan volver al Señor y que vean en ti un ejemplo para seguir a Jesús. Parte por Jerusalén. Segundo, la segunda región que Jesús menciona es Judea. Y Judea territorialmente era la región que estaba muy cercana a Jerusalén. Entonces Judea, en términos prácticos, se refiere a nuestra comunidad, a nuestra vecindad. Es el llamado a justamente a extender el mensaje de Cristo en el entorno o en el contexto más inmediato, socialmente hablando. Yo quiero preguntarte, ¿cómo serán tus vecinos? Uno puede decir, bueno, mis vecinos son un poco complejos, son un poco molestosos, pero a lo que va el Señor es que tú puedas trascender
más allá de tu casa, que puedas llevar el mensaje de Cristo al lugar de trabajo, a tu barrio, a tu comuna, donde tú estás viviendo, para que otras personas puedan ver en ti que eres la luz del Señor. Amén. Por lo tanto, nuestro testimonio debe ser igual, tanto aquí en la casa como también en otras partes. Judea, como yo le decía, era un pueblo vecino, así que daba Jesús esa instrucción de que una vez que hayan predicado en Jerusalén, vayan por lo tanto a sus vecinos. Amén. Así que si tú estás en tu casa, y yo creo que durante esta cuarentena has tenido un mayor contacto con tus vecinos, siempre predícales. Quizás no retándolos, pero sí con un buen testimonio, con un buen comportamiento. Eso habla mucho más que 1000 palabras. La tercera región que marca Jesús es Samaria. Y él sabía perfectamente que había una enemistad histórica entre los samaritanos y el pueblo judío. Por lo tanto, es difícil evangelizar a tu enemigo, ¿cierto? Jesús sabía que estaba poniendo en aprieto a los discípulos, porque él sabía de antemano el conflicto que había. Convengamos que culturalmente los samaritanos era un pueblo repudiado por los judíos, particularmente por 3 cosas. Primero, porque los samaritanos habían hecho un abandono de las leyes de Dios. Segundo, los samaritanos eran considerados como judíos impuros. Y tercero, habían mezclado la fe de Dios con otros elementos paganos. Entonces había una rivalidad tremenda entre ambos pueblos, lo cual se puede constatar, se puede plasmar en alguna historia del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Eso implica poder llevar el Evangelio quizás a personas que tal vez no puedas conciliar mucho. Es difícil predicarle, entre comillas, al enemigo, pero en términos prácticos lo que Jesús nos está haciendo, o la invitación que Jesús nos hace, es que tú puedas abrazar al extranjero. Él sabemos de la rivalidad que existe futbolísticamente entre argentinos, chilenos, Chile con Perú, qué sé yo. Pero en este caso, como Jesús también lo planteó, él sabía de esa enemistad, de esa antipatía que había entre ambos pueblos. Pero sin embargo, Dios hoy día te llama a que puedas predicar en tu Jerusalén, a que puedas llevar el mensaje de Cristo hacia tus vecinos y que además lo puedas expandir a personas que quizás socialmente y políticamente piensen totalmente distinto a ti. Dios quiere contigo romperle esas normas, esos estereotipos, esas pautas de pura religiosidad. Dios también murió por los homosexuales, las lesbianas, por tantas personas que hoy día son marginadas por el pueblo de Cristo. Es lo que Jesús haría en estricto rigor. Cuarto, por último, dice llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que habiendo superado estas 3 regiones, Dios pone una carga importante en nuestros hombros, que el evangelio de Cristo no tiene límites, no tiene fronteras y se debe expandir a todas las naciones. Quizás, por supuesto, no podemos ir como lo hace Andy con Vivi, pero sí podemos, a lo menos con 3 ejemplos prácticos, hacer misiones. Primero yendo, y damos gracias al Señor a todos los jóvenes, hermanos y hermanas que han realizado ese trabajo misionero. Segundo, podemos ir orando, intercediendo por ellos. Y tercero, ofrendando para el campo misionero. Son formas que Dios ha dejado como una tarea permanente para la iglesia cristiana. La invitación, por tanto, es volver a la esencia de la iglesia de Cristo. No olvidar que desde una mirada comunitaria, la iglesia en el territorio donde está inserta es una diaconisa que está en permanente servicio a nuestra comunidad. Hoy día ciertamente los templos están cerrados, pero eso no implica que va a callar el diablo la voz de la iglesia. Quiero cerrar haciéndole una pregunta a usted, hermano, hermana. Dice la Biblia que lo siguiente, a modo de conclusión, de reflexión, preguntarle cuál era según usted la fuerza motora que empujaba
a estos discípulos a entregar la palabra del Señor. ¿Cuál era? Es difícil porque convengamos que los discípulos no tenían ninguna ventaja social, no tenían ninguna ventaja financiera para llevar el Evangelio de Cristo. Adicionalmente, estos discípulos eran tipos súper sencillos, eran simples pescadores como tú y como yo, gente común y corriente. Adicionalmente, ellos tampoco tenían una visa de viaje, no tenían una cuenta corriente, tampoco tenían medio de transporte. Por tanto, cabe preguntarse cómo lo hicieron. La fuerza motora que los empujaba es que eran llenos, dice la Biblia, estaban llenos de la presencia del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo. Y eso hacía que cuando ellos hablaran, muchos, miles y millones de personas se convirtieran, porque justamente ellos estaban llenos de la presencia del Señor. Y esa era la fuerza que los empujaba a tal punto a cambiar drásticamente la historia de esta humanidad. Con solo 12 hombres, Jesús lo hizo. Amén. Por eso, si tú eres líder de iglesia o encargado de obra, es importante saber y tomar en consideración que lo que cambia, lo que transforma las vidas, lo que transforma los corazones, es que tu sermón, que tu palabra, que tu alabanza incluso esté llena de la unción del Espíritu Santo. Y eso es finalmente lo que cautiva a las personas. No tu carisma, no lo simpático que tú podrías hacer. Lo que cambia a las personas es que tu mensaje esté lleno de la presencia del Señor. Amén. La dependencia del obrero cristiano es el poder del Espíritu Santo. Quiero orar. Iba a decir que se ponga de pie, pero no estamos en la iglesia. Pero quiero orar para que Dios traiga hoy día revelación a tu vida. Tal vez tu vida, y es lo más normal, por cierto, está con mucho miedo, con mucho temor por esto. Pero vuelvo a recalcarte, no perdamos el foco. Dios nos ha dejado instrucciones claras, nos dejó una ruta, un camino a seguir. Hágalo de esta forma. Un mandato, es imperativo. Y aunque cueste creerlo, porque los seres humanos nos encanta controlarlo todo, no sabemos ni el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos, que cuando Cristo venga, si tú has aceptado al Señor como tu Creador y Señor personal, nos vamos con Él hacia una eternidad. El fin de las cosas es recién el inicio de una eternidad con el Señor. Te alabamos, Jesús, y te bendecimos. Quiero orar a la distancia por mis hermanos, por mis hermanas. Si tú me estás escuchando, puedes poner las manos sobre tu familia, sobre tus hijos y darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Jesús, porque hoy día tú nos recuerdas que ciertamente tú hoy día no estás en medio nuestro, pero sí dejaste al Espíritu Santo como nuestro consuelo. De igual forma reprendemos todo miedo, toda inseguridad, todo pánico que nos pueda inmovilizar. Los hijos y las hijas de Dios anhelamos día a día tu venida. Jesús, ven pronto, pero también pedimos a las almas que aún no se han vuelto a ti, que tengan misericordia y compasión. De igual forma queremos orar por nuestras generaciones para que tu presencia también los alcance. Ten misericordia de este tiempo, Jesús. Ayúdanos cada día a entregar el mensaje en nuestra Jerusalén, en Judea, nuestros vecinos, en Samaria, gente que no nos cae, y hasta lo último de la tierra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Quiero invitar al pastor para que él continúe con el servicio. Un abrazo, que Dios le bendiga. Gloria al Señor por esta maravillosa palabra que nos insta, que nos motiva a continuar siendo testigos del poderoso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Arriba hay gozo cuando un pecador se arrepiente, no cuando pintamos la iglesia. Y es una buena instancia para que juntos nos levantemos y digamos como el profeta: Señor, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios por esta palabra maravillosa. Bendito es el Señor, porque en tu casa y en mi casa, en tu vida y en mi vida,
habita la poderosa presencia del Espíritu Santo de Dios. Yo lo creo que la presencia del Espíritu Santo está en tu casa, hoy te sana, te restaura y te consuela. Bendito es el Señor. Bien dijo Cristian Felipe, la iglesia está viva. La iglesia no está muerta. La iglesia nace en el corazón de Dios, con un Cristo maravilloso que se levantó de los muertos, que resucitó al tercer día, y con 12 hombres, pescadores, gente del vulgo, cambió la historia de esta humanidad. ¿Puede usted entender lo profundo, lo poderoso del Evangelio? 12 hombres, el Evangelio de Jesucristo ha llegado a los 5 continentes del mundo. Y hay millones, millones y millones que hemos lavado nuestros pecados en la bendita sangre del Cordero. Gloria a Dios por esta palabra. La iglesia está viva. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Y seguiremos proclamando a los 4 vientos que entre Dios y los hombres hay un solo mediador, Jesucristo de Nazaret. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hemos visto la fidelidad del Señor y hemos oído en la palabra que Cristo viene pronto. Le invitamos cariñosamente el domingo a las 12. Estaremos nuevamente celebrando desde aquí el culto para la gloria del Señor. Pero antes, nuevamente vamos a orar por usted. Vamos a clamar, a interceder para que el Espíritu Santo obre poderosamente en tu casa, en tu vida y en tu familia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en casa de la iglesia. Gracias porque hoy es un alto honor predicar que Cristo vive. Anunciar a los 4 vientos que Jesucristo es el Señor. Es el Señor porque tenemos un gozo y la fortaleza proviene del cielo en ese Dios grande, fiel y soberano en quien hemos creído. Bendecimos la iglesia, bendecimos la audiencia y por fe que tu mano llena de amor reposa en cada uno de ellos y en cada una de ellas. Les bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios mediante, por fe, nos vemos el domingo. Dios les bendiga.